Bendiciones para todos los que nos acompañan a través de nuestra fanpage y de nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Entonces, hoy vamos a hacer un recorderis de todo lo que Dios ha hablado para esta casa, bueno, algunas cosas de las que Dios ha hablado para esta casa, para llegar a un punto muy importante en el cual nosotros, como siervos, debemos hacer. Y no es que debamos hacer, estamos en la obligación de hacerlo, ¿sí? Porque muchas veces como que miramos ese el punto de vista, ¿será que Dios quiere o será que Dios no quiere? ¿Y qué es lo más fácil para nosotros? Como que Dios todavía no quiere, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a ver en el estudio de hoy. Vamos a iniciar con Sodoma y Gomorra, vamos a pasar a Ruth, y de ahí vamos a pasar a la enseñanza como tal, que es decir que ir un paso adelante. Y vamos a encontrar un texto, que esto me llamaba mucho la atención, que lo vamos a ver más adelante, que decía el padre que si alguien te pide, en una versión dice, si un soldado te pide que cargues tu maleta durante una milla, ¿qué le dice Dios? Llévela 2, ¿sí? Y aquí nos vamos a dar de cuenta de por qué el pueblo solamente hacía lo que le decían que hiciera. ¿Listo? Y uno dice, ¿en estos tiempos pasa igual? ¿Quién hace solamente lo que le dicen que haga? Ay, levante la mano, ninguno. Muchas veces uno ha caído en ese error, ¿cierto? A nosotros nos dices, haz esto. Y yo simplemente, ¿qué hago? Hago eso. ¿Podías haber hecho algo más? Claro. ¿Y entonces por qué no lo hiciste? Es que yo me sujeto. ¿Sí? Pues tú si haces algo más, no te sales bajo la sujeción del Eterno, sino que vas a ir más adelante. ¿Sí? Porque Dios te está dando la capacidad de ir más hacia adelante. Entonces vamos a empezar del pecado de Sodoma y Gomorra y vamos a analizar varios puntos en los cuales desafortunadamente hay una división. ¿Ustedes se acuerdan cuando iba Abraham y Lot y hubo un punto donde se separaron? ¿Por qué hubo esa separación? ¿Por comodidad? ¿Por posesión? ¿Por riquezas? Entonces, lo que pasa es que nosotros como seres humanos siempre nos inculcaron en nuestro entorno, en la cultura, de que siempre debemos de tener riquezas, posesiones, materiales, de todo lo que tengamos que ver con tierras. Eso es lo que sobresale el renombre, ¿sí? Si a nosotros nos hablan, ¿quién era el dueño de donde ahorita es Soacha anteriormente? Y hay un apellido muy reconocido, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿es reconocido porque tiene? ¿Es reconocido en el reino? Ok. Entonces estamos como mal, ¿cierto? Por ese lado. Entonces, empezando desde ese punto, hubo una división. Hubo Lot, que comenzó y se fue a Sodoma, y el que hizo allá, se acomodó, ¿cierto? Llegó y se acomodó. ¿Y qué hizo Abraham? Siguió porque él escuchaba la dirección de Dios, ¿cierto? Entonces eso era como para entrar en el contexto. Entonces, ¿qué estaba pasando allí? ¿Qué estaba pasando en Sodoma? Ya se había mencionado en Génesis que el pecado de estas ciudades era muy grande. Necesito alguien que me ayude con algunos textos, por favor. ¿Quién me ayuda? Alguien que sea fluido. ¿Samuel? Ok. Entonces, Génesis 3, 10, 13. ¿Qué nos dice? Génesis 13, 10, 13. Génesis 13, 10, 13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Yahweh, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Yahweh a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma,
Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera. Entonces, ¿qué dice el verso 13? Entonces, mire lo que hizo Lot. Él construyó sus campamentos y sus carpas, no dentro de la ciudad, sino ahí pegadito. O sea, estamos en Soacha y aquí Bogotá. Estamos pegaditos, ¿cierto? Yo lo hago aquí para no contaminarme con los de allá. ¿Y en dónde terminó? Entonces, se fusionaron, crecieron de los dos lados hasta el momento de fusionarse. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que estar en un lugar al lado del fuego, ¿sí? Una llamarada, digamos, yo estoy ahí, yo no me voy a quemar, pero estoy al lado y estoy expuesto de algo que puede llegar a causar algún daño para mi vida. Entonces, ¿cómo era Sodoma y Gomorra? ¿O cómo eran los hombres de Sodoma y Gomorra? ¿Qué es lo que dice ahí? Eran malos y pecadores contra el Adón en gran manera, ¿sí? Y ese gran manera hace que sea algo, una maldad muy grande. Entonces, los profetas explican un poco más en qué consistía el pecado de Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16, 49, 50 y Isaías 1, 9, 15. Ezequiel 16, 49, 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando la vi, las quité. Aquí dice, y cuando la vi, las hice desaparecer. Entonces, ¿qué nos está diciendo este texto de Ezequiel 16, 49, 50? Nos muestra un poco más el panorama de lo que era Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces buscamos es la comodidad? ¿Ustedes por qué creen que muchas veces el pueblo busca es la comodidad? Pero le cuesta pagar un precio para ir más allá. ¿Qué he visto yo en este tiempo? Y con todo lo que el Padre nos ha enseñado a través de este año y medio, de que el Padre nos envió a una tierra. Y es de que muchas veces en el momento en que nosotros nos vamos no podemos entender muchas cosas de lo que pasa. Solo Dios nos pide un acto de obediencia, una acción de obediencia. En el transcurso del camino les voy mostrando el resto, ¿sí? A medida que ustedes van transitando, les voy mostrando el resto. Porque yo no les puedo mostrar todo ahorita de una, porque entonces usted se acomodaría, ya sabe qué es lo que va a pasar, y de pronto su corazón hasta se envanece. Entonces, Isaías 1, 9, 15, ¿qué nos dice? Isaías 1, 9, 15. Si Yahweh de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oí palabra de Yahweh, escuchad la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. ¿Para qué sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso que me es abominación, luna nueva y día de reposo, al convocar asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ok. ¿Qué nos hace un resumen ahí de lo que pasa? ¿Cuál era la condición y por qué Isaías trae ese texto como de regreso? ¿Cuál era la condición de ese tiempo también? Dice, por eso príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? ¿Aquí hay príncipes? ¿Cuáles príncipes hay aquí? ¿Princesos? No, príncipes.
aquellos que Dios también nos ha dado la capacidad de ir más allá, aquel en el cual Dios nos ha dado la oportunidad de tener o ir más arriba, como que ascender un escalón más hacia la voluntad de Dios. Dice, Isaías explica lo que quiere Dios de su pueblo. Isaías 1, 16, 17 dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, aprender al opresor, reprender al opresor, defender al huérfano y abogad por la viuda. Son cosas de las cuales Dios nos va a demandar, y por eso esta enseñanza, tanto lo que es de Sodoma y Gomorra como lo que es de Ruth, nos van a llevar a comprender un poco más de lo que Dios nos quiere hablar, a ir un paso más adelante. Dice, lo que Dios quiere es que haga justicia y juicio. ¿Qué es hacer justicia? Hacer justicia es cumplir lo que Dios estableció en este manual. Eso es hacer justicia. ¿Y quién él trae el juicio? Pues Yahweh, a través del Mashiach. Lo que espera de nosotros es una obediencia total, ¿cierto? Los textos son muy claros. La condición de lo que estaban los pueblos ahora dicen, vuélvanse a Yahweh y obedezcan. Entonces cuando le dice a uno, vuélvete a Yahweh y obedece, ¿a qué ustedes creen que nos lleva a ese punto? ¿A qué nos lleva lo que Isaías nos estaba enseñando en ese punto? Que más adelante iba a venir un medio por el cual nosotros íbamos a poder acercarnos a Dios, ¿sí? Y ese método y ese camino era Yeshua a través del Ruach HaKodesh para nosotros poder llegar a entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero cuando no lo obedecemos o cuando no lo hacemos, estamos diciéndole a Dios, tú eres un mentiroso, ¿sí? Le estamos diciendo a Dios que Él no ha hecho nada o que Él no ha hecho nada para esta casa, sabiendo que desde hace mucho tiempo Él ya nos dio unas indicaciones de las cuales debemos de hacer. El pecado de Sodoma había llegado al colmo, por eso la tierra emitió un clamor desde ese lugar. Dios respondió para establecer justicia y juicio allí, pero no sin antes hacer una advertencia. ¿Qué pasa en este momento? Dios dio una advertencia. Hoy Dios nos está recordando una advertencia que dio hace mucho tiempo. O sea, no se acomoden mucho, ¿sí? No nos acomodemos mucho, porque de pronto van a tener que ser desacomodados. Y cuando alguien se acomoda y tiene que ser desacomodado, ¿cómo tiene que salir? Con lo que usted tenga encima. Eso es como cuando empieza a temblar duro. Usted salga, no, es que voy a llevarme el televisor, voy a llevarme la cama. Con lo que si usted duerme en boxer o en ropa interior, así lo cogió. Dice, aún a Caín Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, pero no la tomó, sino que se excusó y siguió como si nada hubiera pasado. Los ángeles partieron rumbo a Sodoma. Vamos a recordar ese punto. Estaba Abraham, estaban los tres ángeles, uno de ellos era el Mashiach. Él se quedó con el Mashiach y bajaron dos ángeles a Sodoma, ¿listo? Entonces, para poder entrar en el contexto, porque voy a pasar algunas cosas rápido. Dice, los ángeles partieron rumbo a Sodoma y cumplieron la justicia de Dios. Mientras tanto, el Adón se quedó otro momento hablando con Abraham. Génesis 18:22, ¿qué nos dice? Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Adonai. ¿Ustedes se acuerdan qué estaba haciendo Abraham en ese momento? Estaba intercediendo por el pueblo, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Génesis 18, 23, 24. Génesis 18, 23, 24. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo como al impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Ok, acá hay otra cosa que nosotros debemos de entender, y es de que hay una pregunta. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? ¿Dios es justo? Ok, entonces cada quien, cada lugar, cada cual recibe
lo que se merece, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir. Cuando Abraham estaba en ese momento intercediendo, lo primero que pensó en quién fue. ¿En quién estaba allá? En Lot. Porque el resto, ¿cómo era? ¿Cierto? Y aún en la misericordia, él estaba clamando por él. Él estaba intercediendo por él. Acá vamos a ver un punto de ir un paso más adelante. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Yendo un paso más adelante. Estaba intercediendo. ¿Qué hizo Moisés cuando el pueblo estaba en esa condición de idolatría? Fue un paso más adelante. ¿Con quién? Con el mismo Eterno, para que no destruyera el pueblo. Abraham trató de hacer esto mismo, pero vimos que no había ni un justo. La palabra hebrea traducida como se acercó es Vayigash. Esta palabra es usada en 3 sentidos. Primer sentido, en el de guerrear. Esto está, no les voy a dar esos textos para que ustedes los tengan. Guerrear, segunda de Samuel 10:13. La palabra ¿qué? Se acercó. La segunda palabra, humillarse. Génesis 44:18. Y la tercera palabra, interceder. Primera de Reyes 18:36. Con todas estas intenciones, Abraham se acercó al Eterno. En los versículos 23 y 26 al 26 hay un desafío del Eterno. En los versículos 27 y 29 hay humillación, y en los versículos 30 y 32 predomina la intercesión. O sea, ¿qué hizo Abraham en ese momento? Guerreó, se humilló, intercedió. En ese clamor muy humano, porque era algo de la naturaleza humana de Abraham que no le pasara nada a ese lugar, pues no queremos que justos paguen por pecadores. Eso es un pensamiento ¿qué? Humano, humanista, un pensamiento de sentimientos. Entonces, pues no queremos que los justos paguen por pecadores, pero si conocemos a Dios, debemos aprender a confiar en que Él hará lo que es justo para todos. ¿Cuál fue la respuesta de la Adonai a la interrogante de Abraham? Y eso lo podemos de Génesis 18:25 al 26. Desde lejos de ti, Él hace tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratando como el impío. Nunca te hagas el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces el Adón dijo: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar por consideración a ellos. ¿Y qué pasó? ¿Encontró algún justo? Ok. El corazón de Dios no es de venganza, sino de justicia. Pero antes de hacer juicio, Él muestra su misericordia, llamado al arrepentimiento. La palabra claramente dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que Él quiere todos que se arrepientan y vivan. En Ezequiel 18:23 al 32 nos está dando precisamente la oportunidad de que la salvación es tanto para ¿quién? Ezequiel 18 del 23 al 22. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a las personas? Pregunta el Adón soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar, a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen: el Señor no hace lo correcto. Escúcheme, pueblo de Israel. Yo soy el que no hace lo correcto, o ustedes. Cuando los justos abandonan su conducta justa y comienzan a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvará su vida. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Aún así, los israelitas siguen diciendo: el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Por tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes
según sus acciones, dice el Adón soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habréis de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Adón soberano. Cambia el rumbo y vive. Ok, entonces Dios va a traer juicio y Él es justo según el caminar de cada uno con Él. Eso está de acuerdo, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir, les estoy recordando, esto es un recorderis de algo de lo que Dios ya había hablado. Lastimosamente no habían 50 justos, ni 45, ni 30, ni 10. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Dice Génesis 18, 26, 32, y Abraham respondió y dijo, he aquí, ahora me ha traído a hablar al ladrón, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 toda la ciudad? Y él respondió, no la destruiré, sino hallo allí 45. ¿Listo? Entonces, Dios es justo y cuando Dios nos mostró algo de lo que iba a pasar a futuro y que se está desatando en este momento a nivel nacional, de que todo esto lo que iba a suceder iba a contaminar todo nuestro país, Dios está mostrándonos de lo que nosotros debíamos de hacer a futuro, ¿cierto? Y era andar de una forma correcta con Él, porque si andamos de una forma correcta con Él, aún estemos en un lugar contaminado, nada nos podrá tocar, pero no es el lugar donde nosotros vamos de pronto a terminar, porque Dios no va a permitir tampoco que nosotros podamos estar en un lugar donde haya caos, donde haya ruina. ¿Qué Dios quiere para cada uno de nosotros? ¿Cómo quiere ver Dios la condición de cada uno de nosotros? ¿Será que Dios nos quiere ver arruinados, en una condición decaente? Por eso dice, labren el caminar. Y Dios nos llevó y estamos labrando un caminar junto con Él, buscando la misericordia cada día de Él, para que asimismo no padezcamos como padecieron muchos de los familiares, porque aún Lot tenía muchos familiares en ese lugar, y padecieron y padecieron en ese lugar a causa de la destrucción. Ahora vamos a entrar al otro punto de la historia de Noemí y Ruth, de Judá y Israel. A esta persona Yahweh decidió darle un lugar especial dentro de su libro santo, dentro de la Torá, aunque su origen proviene de una nación con lo cual los israelitas tenían prohibido relacionarse. Vamos a observar algunos aspectos de su historia. En Ruth, ¿qué significa el nombre de Ruth? Amiga, compañera, socia, vecina, agarrar y aflicción. Cada significado de este nombre de Ruth es sugestivo, indicando sobre la historia del pueblo de Israel. Para entender el origen de Ruth, debemos de conocer un poco de la historia del pueblo de los moabitas. Entonces, por eso era que tenía relación lo de Sodoma y Gomorra con lo de Ruth. ¿Quién fue Moab? Dice que fue un hijo de la relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. Vemos que cuando no había ningún justo, Dios trajo destrucción para estos pueblos. Pero ¿qué permitió también Él? Que saliera Lot, que saliera ¿quién más? Su esposa y sus 2 hijas. O sea, salieron 4 personas. ¿De dónde? De un pueblo, ¿sí? Entonces salieron 4 personas. De esas 4 personas, una se quedó por la mitad. Y pasaron 3. Pero esos 3 no era que fueran lo mejor, sino que aún dentro de eso Dios tenía algo o un plan perfecto. Dice, la hija mayor de Lot fue la que tuvo la idea de que ella y su hermana menor debían unirse a su padre para tener descendencia, ya que según creían, después del juicio sobre Sodoma y Gomorra, ya no habría hombres sobre la tierra con quien continuar poblando el mundo. Así ambas hijas de Lot lo emborracharon y tuvieron cada una 2 noches distintas, quedando embarazadas ¿de quién? De su padre. Entonces, ¿cuál era la condición del pueblo de Israel? Lo leímos anteriormente también. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel? ¿Qué tenía el pueblo de Israel?
Era idólatra, soberbia, ¿qué más? Abominaciones, hacían abominaciones, ociosidad. Entonces estos tres que pasaron, ¿con qué iban? ¿Qué tenían en su mente? ¿Qué tenían en su corazón? ¿Sí? Pero vamos a ver qué pasó más adelante. Dice, la mayor puso por nombre a su hijo Moab, mientras que la menor puso a su hijo Benamí, de donde descendieron los amonitas. El libro de Ruth representa la historia de una mujer que junto a su familia se fueron de la tierra porque había una terrible hambruna, pero al irse solo encontró destrucción y pérdida familiar. Su esposo y sus 2 hijos fallecieron en la tierra moabita. Ruth emparentó con Noemí y Elimelech al casarse con su hijo Malón. Pasaron 10 años de casados Ruth y Malón, pero no tenían hijos. Muere Elimelech, padre de Malón, y posteriormente mueren él y su hermano Keilón, quedando sola Noemí con sus nueras Ruth y Orfa. Esto es recordándonos qué pasó con Ruth y por qué salió y de dónde salió. Pero también recordamos algo de por qué llegaron a estar en esa condición. Entonces, ¿por qué llegó a estar ese pueblo en esa condición? Porque decidió de tomar marcha hacia un lugar que parecía que tenía una comodidad, ¿cierto? Entonces, muchas veces de nosotros pensamos de una forma material, de una forma en la cual nos acomodamos a un sistema, en la cual yo digo, acá yo estoy bien. En realidad estamos bien cuando nos acomodamos a un sistema y nos relacionamos con un sistema. ¿Por qué Noemí con su esposo y sus hijos tuvieron que salir para un lugar? ¿Por qué salieron? ¿Qué había en ellos? ¿Había afán? ¿Qué más había? ¿Desesperación? ¿No hay que comer? ¿Qué están infundiendo ahorita los medios de comunicación al pueblo? Está subiendo el combustible, la alimentación está costosa, ya no puedo vivir acá, va a haber hambruna. ¿Y todo eso qué produce en la mente del ser humano? Miedo, caos, desesperación, ¿cierto? ¿Será que ella tomó como esa medida de lo que iba a pasar a futuro? ¿No se supone que ella estaba en un lugar de privilegio también? Entonces vamos a ver. Cuando regresa a su tierra natal, Noemí viene con una de sus nueras y empieza su restauración. 1:7 dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. No se menciona cómo y cuándo, pero de alguna forma durante su estancia en la tierra moabita y en el contexto del retorno a su tierra y a su fe, que es Israel, sirvió de luz para su nuera, como un medio para retornar o llegar a la fe verdadera y al Dios Todopoderoso. Sin embargo, solo Ruth entendió el llamado. Por eso es que, ¿con quién salió Noemí? Con sus nueras. Con sus nueras. Cuando salió de regreso, salió con sus nueras. Y de sus nueras solamente llegó una. Y vamos a ver por qué. Dice Ruth 1:8-16, por favor. ¿Me ayudas? Ruth 1:8-16. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras, vuelva cada uno a la casa de su madre y que el Adón las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí, que el Adón las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, ¿por qué habría de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque yo soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos, varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Adón mismo ha levantado el puño contra mí.
Entonces volvieron a llorar juntas, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré. Donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. Donde tú mueras, allí moriré, y allí me enterrarán. Que el Adón me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Ok, ¿qué pudimos ver ahí en esos dos últimos versículos? En el 15 y el 16. Una decisión, pero una condición también de las dos personas que estaban ahí, las dos nueras de Ruth. Entonces, tenemos dos opciones. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tomar una decisión. Una decisión que va tomada hacia el plan perfecto de Dios y otra que va tomada hacia lo que yo quiero, pero con el mundo y con el sistema. Entonces, por eso dice, Ruth, no me presiones para que te deje, porque yo seguiré acá. ¿Y cuántos de nosotros decimos, yo seguiré acá contigo? No me quiero acomodar a un sistema, sino quiero hacer tu verdadera voluntad. Quiero conocerte aún más. Porque si nosotros en este momento decimos que ya conocemos a Dios totalmente, ¿será que es verdad? ¿Sí? ¿Quién conoce a Dios en su totalidad? Bueno. Entonces, parece una historia nada más, pero si consideramos los tipos como los tipos como símbolos proféticos, nos damos cuenta de una enseñanza muy grande que hay ahí. Estaba en Belén de Judá. Belén significa casa de pan. Judá significa la alabanza. Aparece en Elimelech, que significa Dios es rey. Y Noemí, su esposa, que significa placentera. ¿Qué nos dicen estos tipos? O estas formas figurativas de lo que nos hablan cada nombre de estos personajes. Esta familia es el símbolo de la redención futura del pueblo de Yahweh. Yahweh escogió a Israel para ser su pueblo santo. En medio de ellos estableció su casa, el templo donde él moraría entre los hombres. Esta casa debe estar caracterizada por el pan, la alabanza, donde Dios es rey y la vida es placentera. ¿Sí? Entonces, cada nombre puesto en su debido orden nos lleva a que la casa de Yahweh, ¿cómo tiene que ser la casa de Yahweh? De pan, ¿cierto? ¿De qué pan se refiere acá? De palabra, de la palabra. ¿Esta casa cumple con esa condición? Ok, entonces no estás en cualquier lugar. De alabanza. ¿Qué es la alabanza? Rendición, humillación delante de Dios. ¿Hay humillación y rendición delante de Dios? Ok. ¿Quién es el rey de este lugar? Nuestro Padre, nuestro Eterno es el rey de este lugar. Y la vida es placentera. ¿Cómo así que la vida es placentera? ¿Cómo podemos entender de que la vida es placentera cuando está todo eso en un lugar? La paz, el gozo. ¿Cómo estábamos hoy? En un gozo, en una paz, ¿cierto? Entonces, ¿por qué muchas veces salimos de acá y actuamos de una forma distinta? ¿No se supone que ese gozo y es esa vida placentera en la cual yo ando por simplemente algo que el Padre me permitía enseñar, que la más gran bendición o la mayor bendición que podemos tener nosotros no es las cosas materiales, sino la gran y la mayor bendición que podemos nosotros tener es poder tener acceso a esa intimidad con Dios, a la presencia de Dios. Porque Dios, en el texto, si recordamos el texto anterior, nos dice que Dios apartó sus ojos de ellos. Cuando dice que apartó sus ojos de ellos, es que la presencia de Dios ya no iba a estar en ese lugar, ¿sí? Entonces, va a haber un pueblo donde el cual muchos, ¿sí? El anhelo de nosotros o el anhelo mío es que pocos estén en esa condición de que Dios aparte la mirada de cada uno.
¿Por qué? ¿Qué pasa cuando Dios aparta la mirada de cada uno? ¿Será que la vida es placentera? Estamos en un mundo lleno de caos, lleno de muchas cosas, de perversiones. Pero aún ahí, si estamos bajo la voluntad de Dios, porque hay pan, hay alabanza, está Dios como cabeza y está la vida y es placentera. Nosotros nos sentimos gozosos y nosotros nos sentimos dichosos de que simplemente el hecho de tener la presencia de Dios, eso nos llena todo. No sé, eso es todo para nosotros. Ese es el todo de mi vida, ¿sí? Porque lo otro, vemos la condición. Noemí se fue porque había hambre. Se fue para un lugar donde creyó que podía estar bien. ¿Y qué pasó? Regresó sin hijos, sin esposo. Y ahora Lot, ¿qué pasó con Lot? ¿Cómo regresó? ¿Sí? Entonces, por lo que él iba y con las riquezas que él iba, le tocó salir con lo que tenía puesto. ¿Qué pudimos entender hasta ahí a lo que Dios va a provocar en estos tiempos con el creyente verdadero? Dios se está preparando. Dios ha venido preparando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Por eso no nos podemos acomodar. Por eso no podemos seguir en la misma condición, ¿sí? Porque si seguimos en la misma condición, Dios va a decir, siervo inútil. ¿Y que le digan a uno siervo inútil? Dice, Dios ha apartado la mirada de ti. Ya tú no resplandeces porque ya tú no estás en la presencia de Dios. Tu rostro ya no resplandece. Tu rostro demuestra amargura. Tu rostro viene en decadencia. Y esa es la condición de mi alma, porque ya no tengo la bendición más grande que puedo tener como siervo, la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, ese punto debemos de atesorarlo al mayor. La mayor bendición que nosotros podemos tener, ¿cuál es? La presencia de Dios. Porque sin la presencia de Dios, ¿será que Noemí tenía la presencia de Dios cuando salió? No la tenía, cuando salió de su pueblo, del lugar donde ella estaba. Estaba en un lugar de privilegio, donde había pan, donde había alabanza, donde Yahweh era el rey. ¿Y a dónde cayó? ¿A dónde llegó? ¿Sí? Entonces, esto lo tomo personalmente y para cada uno de ustedes, si lo quiere tomar personalmente, también hágalo. ¿Qué condición queremos coger? Y a donde, aunque esté usted patas arriba, yo te sigo a ti. ¿Sí? Si Dios me dijo, sal para tal lado, te estoy obedeciendo a ti. Listo, voy para allá. ¿Qué hizo Abraham? Él obedeció. Obedeció lo que le dijo Dios, porque sabía que el otro iba para un lugar de decadencia espiritual. Pero a pesar de esto, vemos que Dios envía pruebas a su pueblo. Pero pues aquí tuvieron una tremenda hambre. Ellos tuvieron que permanecer fieles, pero al irse del lugar donde Dios es rey, donde está su pan y su alabanza, solo encontramos destrucción. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios y de la presencia de Dios, ¿qué podemos encontrar? Destrucción. ¿Ustedes se acuerdan el Salmo 73 que nos dice? La condición de Azafat cuando miraba de que todos a su alrededor se engordaban, se enriquecían. Y decía, ¿por qué ellos sí y yo no? Y cuando Dios lo mostró y le mostró algo, dice en algunos estudios, en algunos midrash, dice que Él lo llevó en una visión a mostrarle qué era lo que iba a pasar con ellos y qué iba a pasar con él si obedecía. Y dice, en ese momento entendió de que él ya no iba a seguir más por las riquezas o lo que veía, que ellos se engordaban y se enriquecían, sino que iba a hacer algo mucho más grande, que era permanecer en la presencia de Dios. Alrededor de nosotros muchos se pueden engordar, muchos se pueden enriquecer, pero ¿ese es el todo? ¿Cierto que no? Ese no es el todo. Y Dios sabe qué está haciendo hoy, desarraigándonos de algo de lo que el enemigo nos creó desde hace mucho tiempo. Y son fortalezas que el mismo enemigo puso de una doctrina, de unas doctrinas que enseñaban de prosperidad. Porque lo que el enemigo hizo con eso fue crear en la mente del pueblo algo de lo que no querer arraigarse. O sea,
ligó su mente a una dependencia de algo material. Y cuando Dios lo lleva a uno a desligarse de todo lo material, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que nos gusta desligarnos de lo material? ¿Nos cuesta como seres humanos? ¿Qué es lo primero que viene? Venga, pero si es todo lo que yo he conseguido con mi trabajo, con mi esfuerzo, y ahora tú quieres que yo lo entregue. Y Dios le dice, es para tu bien. Israel se fue en pos de otros dioses, abandonando a Yahweh, sus mandamientos y sus festivales, en favor de las fiestas paganas, mientras rindieron culto a dioses ajenos. La nación fue dividida, la gran parte de ellos murieron de hambre, enfermedades, espadas o en la esclavitud. Tengan muy en cuenta esa palabra esclavitud. ¿Ustedes qué creen que es la esclavitud? Esclavitud es estar bajo el dominio de alguien o de algo, y ser esclavo es estar y obedecer lo que ese alguien o ese algo te ordena. Entonces, una condición de esclavitud es algo de lo que Satán siempre, o desde hace mucho tiempo atrás, ha creado en el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para traer opresión, para no dejar pensar, para no creer. Entonces, como estamos en una ciudad donde hay mucha opresión, ¿qué opresión hay acá? Toda, ¿sí? Toda, ¿sí? Porque ahora vemos en la calle cosas que antes no veíamos. Para uno como creyente y temeroso de Dios, eso causa como ciertas asperezas, ¿cierto? Se monta uno o entra uno a un centro comercial y uno ¿qué ve? Pecado, inmoralidades, todo. Escucha uno, se están insultando, escucha uno por allá, sonaron disparos, escucha uno y uno se estrelló un carro, está en una opresión, está en un estado de esclavitud, porque estamos sujetos a un sistema. ¿Qué pasa cuando nos soltamos de ese sistema? Hay una paz, ¿cierto? Pero el soltarnos a ese sistema no es irnos de un lugar, sino es entrar en la presencia de Dios, que es el que nos da la verdadera paz, ¿sí? Es la verdadera shalom. Vamos a seguir. Pero ellos llevan sobre ellos el nombre de Yahweh, y no porque lo merecen, sino porque Yahweh es misericordioso y respeta lo que prometió Abraham a los patriarcas, a David. Yahweh, que es misericordioso redentor, clama para restaurar a Noemí, símbolo de la casa de Judá, que es llevada de regreso a su tierra, pero ella no regresa sola. Su nuera, ¿sí?, la acompañaba, una moabita considerada pagana y extranjera del pueblo de Dios. Pero Ruth fue conquistada por la vida de Noemí, por no tener nada a qué aferrarse, excepto a lo que Noemí le mostró. Se entregó por completo a la fe y al Elohim de su suegra. Más tarde se convirtió en israelita con todos sus derechos. ¿Qué nos lleva a esto? Y aquí Dios nos está recordando algo. ¿Te acuerdas la condición en la que tú estabas? ¿Te acuerdas como cuando tú andabas en el mundo de esa misma forma? Que estaban sucediendo también muchas cosas, pero tú no te dabas de cuenta qué era lo que estaba sucediendo a tu alrededor. Y ahora te traje, yo soy tu Dios, y ahora tú ¿qué vas a hacer por mí? Dios, ¿cómo actuó? Como redentor, con misericordia. Nos dio a su Hijo, y a través de su Hijo, ¿qué pudimos tener acceso? A poder luchar por nuestra salvación. Porque sin eso no podemos luchar por nuestra salvación. Porque el pecado no nos dejaba acercarnos a Yahweh. La condición de pecado no permitía que nosotros tuviéramos esa gran bendición de tener la presencia de Dios. Ruth muestra su disposición de acercarse al Eterno con humildad, reconociendo su origen ajeno al pacto, igual que lo había hecho años después otra mujer extranjera, la mujer sirofenicia. No voy a tocar en ese punto, pero les voy a dejar el texto.
Marcos 7, 24, 30. Les voy a dar como para que se acuerden, aquella mujer que dijo, ¿acaso no somos dignos de aún coger las boronas que caen de la mesa? Ok. Que ruega por un poco de lo que Yeshua estaba dando a su pueblo Israel, reconociendo al igual que Ruth, que su nacionalidad extranjera a las promesas. Ruth dijo, porque he hallado gracia a tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjero. ¿Cómo estábamos nosotros? Extranjeros. Estamos en un mundo apartados totalmente de la voluntad de Dios. Entendía que estaba siendo reconocida como una mujer natural de Israel, a pesar de su origen, pero su actitud humilde y su certeza de querer acercarse al Creador, al Creador son recibidas. ¿Cuál fue la intención de Ruth para poder acercarse al Creador y que el Creador, nuestro Yahweh, la viera con buenos ojos? ¿Cuáles fueron las palabras que salieron de la boca de ella? ¿Y cuál fue la acción de ella para hacer cumplir lo que ella dijo o las palabras que salieron a través de su boca? ¿Señora? Ok, ella hizo un tikkun, ¿sí? ¿Qué nos dice el texto que leímos en el verso 16, en Ruth 1:16? Dice, no me presiones para que te deje y deje de seguirte, porque donde quiera que tú vayas, yo iré. ¿Lo hizo? Ok, no solamente fueron de palabras, sino que lo hizo. Yo iré. Y donde quiera que tú te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. O sea, aceptó lo que Yahweh quería hacer con ella. Pero eso después de que aceptó, Dios, ¿a qué lleva? A una acción. Salieron las palabras de su boca, ahora una acción. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos tenido una acción de arrepentimiento? Todos, ¿cierto? Si estamos acá, todos hemos tenido acción de arrepentimiento, ¿cierto? Pero eso es una acción a través de nuestra boca. Y ahora lo que Dios anhela es una acción con todo nuestro ser, ¿cierto? No solamente de labios, sino que ahora sí vaya y haga una acción verdadera. ¿Qué hizo en ese momento Ruth? Empezó a caminar con ella, ¿cierto? Empezó a conocer, empezó Noemí a formar su vida con todo lo que necesitaba saber para que después viera a Yahweh como su Elohim, ¿cierto? Entonces, vamos teniendo algunas ideas de lo que es ir un paso más adelante, ¿cierto? Según lo que hemos hablado hasta el momento, ¿qué es ir un paso más adelante? Determinarnos a ser diferentes al sistema, ¿sí? Tomar decisiones basadas en lo que Dios nos dice y no en nuestra propia prudencia, ¿sí? Porque si tomamos decisiones en nuestra propia prudencia, ¿será que vamos un paso más adelante? No, vamos un paso más para atrás, ¿sí? Por eso es que tenemos que escuchar. Vamos a seguir. En esta historia hay una evidencia profética relacionada con Orfa también, póngale cuidado. Su nombre es mencionado 2 veces. Su nombre es el origen hebreo y se pronuncia Orfaj, y literalmente se traduce como melena. La palabra femenina de Oref, que significa nunca o parte posterior del cuello, como declinado. De aquí, espalda en general, sea literal o figurativo, cerviz, dura o duro de cerviz, cuello, espalda. Ahora pudimos entender qué significaba el otro nombre de la otra nuera, porque ella no quiso seguir verdaderamente lo mismo que Ruth, y porque ella se devolvió, porque era dura de cerviz. Eso lo vamos a poder entender más adelantico, un poco más. Tenemos 2 moabitas esposas, Moab, el mundo lleno de idolatría, sodomismo, espiritismo y todas las falsas adoraciones. Una es símbolo de la casa de Israel, las 10 tribus que ambulaban por el mundo, sin dirección, sin fiestas, sin templo, ni sacerdote ni sacrificio, en sus cumplimientos simbólicos.
En Oseas 3:4 nos dice: esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes. Esa decisión, si Ruth hubiera tomado la decisión que tomó Orfa, ¿cómo hubiera estado? Si nosotros tomamos la condición o la posición de no creerle a Dios, ¿a qué condición vamos a llegar? A la destrucción. Tengamos mucho cuidado con esto, porque ¿ustedes quieren destrucción? ¿Ustedes qué quieren? ¿O qué anhelan con Dios? Dice, Orfa estuvo en el valle de la decisión, o ir con su suegra o servir al verdadero Dios, Yahweh, o continuar con su vida idólatra, de antes regresando a su pueblo gentil, moabita, quien no solo no tiene parte de Israel, tiene prohibido formar parte de él, a menos que haya una conversión desde el corazón, tal y como pasó con Ruth, cual estuvo dispuesto a dejar todo lo que tal le continuara una vida apegada a la fe también de Noemí. La Torá, su conversión fue firme y plena, mientras que Orfa fue una de dura cerviz, tal como lo expresa su nombre. Entonces, hay dos clases de personas, unos que son duros de cerviz y el otros que hacen la voluntad de Dios. Entonces, si yo soy duro de cerviz, ¿cómo me va a ir? Si yo hago la voluntad de Dios, ¿cómo me va a ir? Aunque mis ojos no vean, dice, aunque mis ojos no puedan ver lo grande que tú me tienes preparado, pero yo voy a seguir transitando contigo, ¿sí? Pero muchas veces queremos ver primero para dónde vamos, para ahí sí creer y ir por ese camino. ¿Será que Dios opera de esa forma? ¿Cierto que no? ¿Qué recordamos en esto? La historia de Israel, la condición, las condiciones, los lugares, la decadencia espiritual de este mundo, pero la oportunidad que Dios nos da para salir de un sistema a poder estar en un pueblo llamado Israel, con el cual es el plan de Dios. Entonces, ahora vamos a ver y vamos a entrar ahora sí a qué quiere Yahweh de mí. Y cada uno va a poner ahí muy grande, ¿qué quiere Yahweh de mí? Y cuando nosotros terminemos, o cuando terminemos esta enseñanza, cada uno de ustedes va a determinar de lo que Dios le haya hablado, qué es lo que quiere Yahweh de cada uno, y qué es lo que quiere que hagamos cada uno. Es seguir ese paso más adelante. En el reino de Yahweh de Israel hay una regla que dicta lo siguiente: aquel que siembra una semilla recibe como recompensa más de lo que sembró. ¿Es una regla? Lo podemos ver tanto físicamente como espiritualmente. Cuando nosotros sembramos una semilla de maíz, ¿cuántas semillas nos nacen? Muchísimas, ¿cierto? Entonces vamos a poner mucha atención a esto. Así dijo el Redentor de Israel: dad y se os dará. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Lucas 6, 38, 40. Aquí vamos a ver, a mí me gusta analizar cómo funciona todo, ¿cierto? De pronto algunos de los que han tenido la oportunidad de escuchar alguna de las enseñanzas que el Padre me ha permitido dar allá en Paipa, el Padre me llevaba a enseñar sobre la mente, ¿cierto? Sobre el corazón, lo que hace y cómo actúa el enemigo sobre la mente, y cómo yo actúo según cómo actúa el enemigo sobre la mente, y cómo actúo según cómo actúa Yahweh sobre mi mente. Y cuando el pueblo está con esas fortalezas, pero bueno, ¿y cómo funciona la mente? Y aprendíamos que la mente funciona con unas redes neuronales, ¿sí? Y esos son tránsitos como de energía dentro de nuestro cerebro que transmiten y transportan toda la información que nosotros recibimos. Entonces, hay en ocasiones que las redes neuronales se crean y empiezan a crecerse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el ser humano cuando esas redes neuronales se empiezan a crecer conforme a algo que ha aprendido? Cuando alguien estudia o hace una carrera, se está creando algo en su mente, se está creando algo tan fuerte en su mente que siempre le lleva a recordar
de lo que estudió, ¿cierto? Hasatán, ¿ustedes creen que utilizó eso también para cauterizar la mente del ser humano? Claro que sí, él también creó fortalezas de religión, de idolatría, de las cuales lleva a que por eso el pueblo le cuesta mucho desarraigarse de algo para empezar algo nuevo, ¿sí? O sea, romper una red neuronal para crear una red neuronal conforme a la voluntad de Yahweh. Porque la que antes creó en el sistema, en el mundo, en la religión, era para que Satán lo tuviera manipulado ahí. ¿Y qué hace? Lo tiene ahí y lo tiene controlado, ¿sí? Entonces, y miren cómo funciona todo esto. Veíamos un video también que les presentaba de que a través de todas estas antenas que están, eso no es para transmisión de datos celulares ni nada de esas cosas, sino es algo para lo que implantaron en la sangre a través de lo que ya sabemos. Y resulta que eso puede controlar tanto lo que hay en la sangre que le informa qué es lo que tiene que hacer usted y cómo tiene que actuar. Y uno dice, pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Lo pueden hacer? Sí. Ah, ok. ¿Ya lo habíamos escuchado? Sí. ¿Cuándo? ¿Se lo había estudiado? ¿A dónde más lo habíamos escuchado? Acá en esta casa ya el Padre nos lo había revelado. ¿Sí? Dios ya nos había revelado qué era lo que iba a pasar también a futuro. ¿Sí? Entonces, a través de todo esto, ustedes no se dan de cuenta que cuando de pronto los que venimos de afuera, porque los que están acá de pronto no lo sienten, pero los que venimos de afuera cuando entramos acá se siente algo muy fuerte, se siente mucha opresión y se siente como tratando de buscar y que nos volvamos impacientes. ¿Sí? ¿Qué se está transmitiendo en el aire? Que nos está afectando y que está afectando lo que hay en nuestro cerebro. ¿Sí? Esto era como un recordaris de algo de lo que Dios me permitía enseñar allá en Paipa. Vamos a entrar a un punto y es de cómo funciona la física. ¿Sí? Porque lo vamos a ver de una parte, lo literal de cómo funciona la física y cómo funciona también Dios y cómo opera Dios. Entonces, ¿cuál es la tercera ley de Newton? ¿Sí se acuerdan cuál es la tercera ley de Newton? No me acuerdo. ¿Cuál, perdón? Correcto. Dice la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. ¿Será que eso se ejecuta también con Dios? ¿Por qué quise tomar este punto? Porque es que aquí nos enseña mucho de cómo también se mueven las cosas naturales, también Dios nos enseña a través de estas cosas, nos van a enseñar las cosas espirituales. Entonces, dice que el principio de acción y reacción establece que cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual o opuesta a la fuerza que interactúa sobre la otra partícula. ¿Sí? Ese trabalengua yo no me lo inventé. Entonces, vamos a poder entender. El principio declara, a toda acción le corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. O sea, del mismo modo, pero en sentido contrario. ¿Por qué? Vamos a verlo. Esto nos confirma que los principios que Yahweh enseñó a nuestro pueblo Israel son potenciadores para todo el éxito que nosotros tengamos como siervos. ¿Qué es el éxito? Como siervos. El éxito en el mundo, ¿qué es? Una persona exitosa en el mundo, ¿cómo es? Que tenga mucha plata, que sea reconocido por tener plata. ¿Sí? ¿Qué es ser exitoso con Dios? Ser reconocido en el reino de Yahweh. ¿Cuál es mejor? Digo, pues yo quiero algo de los dos. Yo quiero un poquito del éxito de este mundo y un poquito del éxito de Yahweh. ¿Será que sí? El principio de Newton enseña que si disponemos a correr, ejercemos una fuerza al pisar con el pie en la tierra, ¿cierto? Pero la tierra ejercita igualmente una fuerza que hace propulsar el pie en dar el siguiente paso hacia adelante. ¿Listo?
Cuando corremos, o uno no puede amarrarse de un pie, amarrado en el aire. ¿Para dónde coge? Ahí en el mismo litro. Pero si usted está en el piso, ejerce una fuerza, la tierra ejerce una fuerza y puede dar el paso. Esto lo vamos a entender ahorita bien conforme a lo que Dios me lleva a enseñar. Cuando corremos o cuando saltamos, empujamos con el pie contra el suelo y el suelo responde propulsándonos hacia adelante. Cuando tiramos una pelota contra una pared, la pelota empuja, la pared empuja a la pelota de vuelta hacia nosotros. Es la fuerza de acción y reacción. ¿Listo? No les vaya a olvidar, principio de acción y reacción. Entonces tenemos una pelotica, la tiramos contra la pared y la pelota ¿qué hace? Ok. Un principio físico, ¿cierto? Que Newton lo explica. Todo lo que tú botas, eso mismo recibes. O usted botó una pelotica y le llegó una pelotota. Jamás se puede esperar una reacción sin antes crear una acción. Aquí va el punto importante. Cuando nosotros tenemos una pelota, yo puedo tener una pelota acá. ¿Qué necesita esa pelota para tener una acción? De nosotros, ¿cierto? Una fuerza. Entonces yo cojo la pelota, la lanzo. Si dejo la pelota ahí quieta, ¿será que se va a lanzar sola? Ok. Eso es el principio de lo que enseñaba Newton a través de esa ley. Dice, tanto en la Taná como en los escritos de los apóstoles nos enseñan este mismo principio. Las escrituras nos indican que nosotros damos de lo que Él nos dio primero. O sea, para que nosotros pudiéramos dar algo, Él tuvo que hacer esto. Para que allá nosotros o Él recibiera lo mismo. ¿En qué aspectos? Primera de Crónicas 29:14, para que me ayudes, y Primera de Juan 4:19-21. Y ahora vamos a ver esa misma ley, pero ahora en la parte espiritual. Ya, Primera de Crónicas 29:14. Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. ¿Quién dio primero? Yahweh, ¿cierto? Eso no se nos debe olvidar. Porque muchas veces, no, es que yo voy por delante porque yo doy primero. No, Yahweh siempre nos enseña que Él va por delante. Primera de Juan 4:19-21, ¿qué nos dice? Primera de Juan 4:19-21. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Elohim, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Elohim a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Elohim deben amar también a sus hermanos creyentes. Ok, ¿qué principio vimos ahí? Que primero Dios nos dio, para nosotros podemos dar. ¿Será que alguien puede dar misericordia sin conocer a Dios? ¿Por qué? Porque no la ha recibido y no sabe qué es misericordia. Por eso la misericordia la tergiversan, o las personas del mundo la tergiversan, es con dar. Yo soy misericordioso porque yo les doy. ¿Y de qué sirve eso? De absolutamente nada. Pero cuando Dios nos dice, yo ya les di misericordia, ahora ustedes entreguen misericordia, ¿ustedes qué dan? Misericordia, ¿a través de qué? De una acción. Y Él nos ha dicho, ustedes son fuentes de agua viva, transmitan esa vida. Misericordia es dar vida. Yo ya la recibí. Exacto. Dice, esto revela que el Elohim viviente crea una acción mediante la fuerza de una bendición, a cual nosotros reaccionamos dirigiéndonos hacia Él en la fuerza de la gratitud. ¿Cuál es la reacción de nosotros hacia Dios?
La gratitud que había hablado Dios hace un rato, un tiempo atrás, no hace mucho. ¿Qué había hablado Dios? Salmo 126, ¿les recuerda de pronto ese salmo? Que algo que Dios iba a mirar en su pueblo era una acción de gratitud, ¿cierto? Nos amó primero, nos dio todo, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Una acción de gracias. ¿Qué es una acción de gracias? Dar de lo que me recibe. Entonces, hay una ley que dice ojo por ojo, diente por diente. No, de eso no está hablando. Ahí no cabe eso. De lo que recibimos nosotros de Dios, de eso mismo nosotros entregamos, damos. ¿Nos dio amor? ¿Qué entregamos? Amor. ¿Sabíamos amar? No. Conforme a un mundo, un amor totalmente distinto. Pero ahora verdaderamente sí sabemos amar. Gratitud. Hoy vamos a ver el principio de la acción y la reacción según la Escritura. De hecho, se sabe que todo lo que aparece como enseñanza en los escritos de los apóstoles, en realidad es la relación y una acción que es revelada en la Tanakh. Por lo tanto, antes de apreciar la relación o el resultado, es mejor comprender el factor que es el causante, aquel que puso en marcha una acción en base a cuál los seguidores del Mashiach, Yeshua, reaccionaron. ¿A qué reaccionaron los apóstoles? Al amor que les había entregado a través de su Hijo, ¿cierto? Ellos obedecieron. O sea, hubo algo de Dios primero, que fue tener la oportunidad de poder entrar, ¿sí? Por el medio de Yeshua, tener arrepentimiento, cambiar nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Ser personas nuevas. Y ahora ellos, ¿qué tenían que hacer? Una acción también de parte de ellos. Una acción de gracias. De hecho, se debe saber que todo lo que aparece como enseñanza, veamos el principio de la segunda milla. Hay una segunda milla. ¿Ustedes se acuerdan en qué texto habla de una segunda milla? Dice, pero antes de comprender de qué va este principio, vamos a entender qué es una milla. Y de qué ha hecho también Satanás en este tiempo, durante todo el tiempo. Eso está en Mateo capítulo 5, por favor, para que me ayudes. Vamos a leerlo desde el 38 al 48, pero nos vamos a hacer énfasis en uno que es el 41. Leamos el 41 por ahora. Mateo 5:41. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Aquel que quiera ponerte ¿qué? Por carga, llevar 1 milla, llévala 2. Ahí de pronto hay otra versión. Mira, acá en esta que yo tengo. Y si un soldado te obliga a cargar su mochila por 1 milla, cárgala 2. ¿A qué? ¿Por qué Yeshua estaba diciendo eso ahí? ¿De qué Yeshua quería desarraigar en el pensamiento del pueblo de lo que dice ahí en ese momento? Resulta que el enemigo lo que siempre ha tratado de hacer desde la condición caída del ser humano, lo que venían estudiando es mantener al pueblo en un estado de esclavitud, en un estado de opresión, donde no piensa, donde se rige a un faraón en el cual le ordena hacer cosas que el pueblo no quiere hacer, pero aún así el pueblo lo tiene que hacer porque si no es sometido ¿a qué? A azotes, a muchas cosas que no le gustan al ser humano, ¿cierto? Entonces el enemigo, ¿qué creó con esto? En el ser humano. ¿Qué pasó? Y ese texto lo mencionaba mi paz en Éxodo 1, dice que el pueblo era sometido a esclavitud y los ponían a hacer trabajos muy forzosos, ¿sí? Dice, pero el pueblo le costaba hacerlos y aún les ponían más, y el pueblo se multiplicaba y les ponían más opresión.
¿Para qué? Para no dejarlos pensar. Entonces, ¿qué crea el enemigo en una persona en esa condición? En una condición de esclavitud al mundo. Le crea una condición de que cuando verdaderamente tiene que obedecer al verdadero rey, le dice, no, yo no lo obedezco a nadie. ¿Sí? Porque crea es algo, a mí nadie me manda, porque yo soy libre. ¿Sí? Y esa misma condición la toman hacia el mismo eterno. Y uno dice, ¿y por qué toma uno esa condición? Porque el sistema me creó esa condición en mi mente. Y es un estado de mi corazón, de mi alma. Por eso cuando nos acercamos hacia Dios, no queremos cumplir lo que Dios nos ordena. Porque el enemigo durante mucho tiempo, por estar en esclavitud, y ahora nos viene y nos dicen que nosotros somos esclavos de Dios. O sea, ¿voy a seguir en la misma opresión? Como que no concuerdan esas dos clases de esclavitud, ¿no? Dice, el yugo de Yahweh es ligero, es fácil y ligera su carga, o sea, es muy fácil llevarlo. Pero el yugo del sistema, ¿cómo es ese yugo de ese sistema? Es muy pesado, pareciera fácil, pero no es fácil, porque a la final lleva una condición de muerte. Entonces vamos a ver qué era lo que Yeshua nos quería de pronto mostrar, y esto es algo que me causaba mucha curiosidad. Dice, la milla era una medida romana de longitud establecida aproximadamente de 1480 metros. En la antigua Roma, la milla romana equivalía a la distancia recorrida con 1000 pasos. ¿Qué es un paso? Si yo arranco con el pie derecho, es esto. Hasta que el pie derecho otra vez esté en el suelo. ¿Listo? O sea que una milla romana eran 1000 pasos. O sea eso. 1, 2. 1000 pasos. Pero los romanos, un paso era considerado la distancia recorrida por 2 pies. Era la distancia entre 2 apoyos del mismo pie mientras se caminaba. Es decir, al contar 1000 pies, un romano para calcular una milla, podía calcular una milla. Contaría un paso cada vez que el pie derecho tocara el suelo, si hubiera empezado a contra con el pie derecho. Un paso recorre una distancia estimativa de 0.75 centímetros. Por lo tanto, 2 pasos era igual a un pie romano, que viene a ser aproximadamente 1.5 metros. Tenía en cuenta que el sentido métrico del término, cada persona tenía una milla diferente. O sea, cada uno podía andar diferente porque todos no tenían la misma capacidad, ¿cierto? La misma, como el mismo tamaño del largo de las piernas para dar los pasos aproximados. Pongamos cuidado a este punto acá. Los romanos crearon una ley a favor de ellos que estipulaba que un romano podía solicitar a todos aquellos sobre el cual el imperio ejercía su dominio, servirles por una distancia de 1 milla. ¿Qué hace el sistema con nosotros? Nos obliga a caminar 1 milla. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Nos lleva a caminar 2 millas. ¿A quién le gusta que lo pongan a caminar? Es que yo solamente me dicen que es 1 sola milla. ¿Por qué tengo que andar 2? Cuando él andaba la milla con la carga, ya le podía decir, tome, ahí está su maleta, cumplí. Pero a uno el Mashiach le dice a uno, ve 1 milla más, ve adelante. Esta ley se extendía sobre las personas y sobre los animales. Por el año 63, antes del Mashiach, Judea llegó a dominar por el imperio romano que anexó Judea, como dice en ese texto que les acabé de leer. Y es una actitud rebelde. ¿Cuándo actuamos nosotros en esa actitud rebelde? ¿Cuándo nos comportamos nosotros en esa actitud rebelde, de rebeldía? ¿Y por qué nosotros nos comportamos con esa actitud rebelde? ¿Cómo nos comportamos? Ya lo pudimos entender, porque el enemigo venía tratando tanto a nosotros como esclavos, que nos dijimos en un momento, ya no queremos, ya estamos cansados, ¿sí? Pero ahora Dios nos dice que nosotros ahora vamos a ser esclavos de Él. ¿A qué nos lleva eso?
actitud rebelde. Que aún estando dentro de un lugar, dentro de una comunidad, dentro de una congregación, nosotros hay veces tenemos esas actitudes rebeldes. ¿En contra de quién? ¿Será que es en contra de nuestros pastores? En contra de nuestro mismo Eterno, porque Él utiliza sus vidas para destruirnos a nosotros. Y si no lo hacemos, ¿en qué estamos cayendo? En una actitud de rebeldía. ¿Será que una actitud de rebeldía, cómo castiga a Dios esa actitud de rebeldía? Exacto, como pecado y abominación, es la rebeldía. Los reglamentos hebreos indican que las mujeres deben de estar sujetas a sus esposos o a sus padres. Y vamos a ver como el orden. Que los varones deben de estar sujetos a la autoridad que hay sobre ellos y que todo el pueblo debe sujetarse a Yeshua. Del mismo modo, como el mismo Redentor de Israel se sujeta a la voluntad y a la autoridad de su propio Abba. Yeshua se sometió a la autoridad del Abba. Ok, entonces asimismo nosotros debemos de sujetarnos a la autoridad ¿de quién? De todos los que estén por encima de nosotros. No es que, es que yo solamente me sujeto a Dios, yo no me sujeto a nadie más. Entonces, si ve la condición que Satanás ha querido o que ha venido tratando desde mucho tiempo, el que no haya una sujeción verdadera a Dios. Y por eso vienen actitudes de rebeldía. ¿Y qué hacen esas cosas? Que no nos dejan andar o ir un paso más adelante, sino que simplemente estoy acá, yo hago solamente lo que a mí me dicen, pero no me gusta ir más allá. ¿Qué pasa cuando uno no quiere ir más allá? ¿Saben qué es no ir más allá cuando tú estás en una comunidad? Mis pastores oran por mí, ¿yo para qué oro? ¿Cierto? Me quedo en la misma condición. No veo la necesidad, ellos lo están haciendo por mí. ¿Yo para qué busco a Dios? Si ya más los demás lo están buscando por mí. Eso es una actitud de ¿qué? De rebeldía, ¿cierto? Entonces me quedo, me conformo y me estoy en un lugar y ya. Y aquí no me muevan. Yo ya estoy cumpliendo con lo que ustedes me están diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿será eso lo que quiere Dios? ¿O será que Dios quiere que nosotros vayamos más allá? Que no nos conformemos, ¿cierto? Que no nos conformemos con lo que tenemos, sino que querramos y anhelemos más de Él. Igualmente entra aquí las potestades espirituales. ¿Cuáles son las potestades espirituales? ¿Cuáles son las potestades espirituales? Dominios, los demonios, las autoridades, porque ellos también tienen jerarquías, ¿sí? Entonces, la condición del ser humano está obedecer a Dios, obedecer a Satanás, ¿cierto? Dice, igualmente entran aquí las potestades espirituales que por lo general ejercitan demasiado dominio sobre nosotros. Esta es la razón por la cual padecemos muchos dolores, sufrimientos, cargas de pensamientos inicuos, inclinación hacia hacer el mal. Cuando en una persona están todas estas cosas, estas condiciones, es porque su mente está todavía siendo dominada bajo el poder demoníaco de Satanás, bajo el poder de los espíritus que tiene también Satanás rodeando a su pueblo, ¿sí? Entonces por eso mismo dicen, y muchas veces hemos estudiado, ¿cómo así dentro de una comunidad pueden haber personas endemoniadas? Claro. Y son personas que se levantan ¿a qué? En contra de lo que quieren los siervos, en contra de los pastores, en contra de ¿quiénes más? Del equipo pastoral, en contra de la obra, pero están dentro del mismo sitio. Dice, pero yo le sirvo a Dios, yo le sirvo a Yahweh. ¿Está seguro? Cierto que como que esas dos cosas como que no van de la misma, no van de la mano. Entonces, o estoy sujeto a Dios o estoy sujeto al enemigo. Estos ejemplos y mucho más nos indican la milla que estamos obligados a andar por ser esclavos bajo el dominio del mismo Elohim de Israel como soberano. Las escrituras no nos enseñan que solo
que somos permanentes esclavos. No es este nuestro llamado, ser esclavos, ni es propósito de Elohim de Israel mantenernos como unos siervos. Por esta razón aprendemos que hay una segunda milla más. A quien se dispone a andar en ella, se predispone a un poder, a una potestad o que lo lleva, lo que califica para una posición mucho más elevada de lo que la mayoría pueden pensar. Entonces, el estar y ir una milla más, por lo menos cuando el enemigo pone a una persona a traer esas cosas en una comunidad, ¿será que la persona sí va una milla más? Sí, no ha hecho nada, ¿cierto? Pero cuando Hasatán la pone a actuar en una comunidad, va a lo que tiene que ser, a destruir. Entonces nosotros que estamos en un lugar que es de pan, que es de alabanza, que es de misericordia, porque nosotros no vamos más allá para dar vida. Cuando el enemigo pone a alguien para destruir, va a ejecutar su trabajo. Y cuando Dios pone a un siervo para dar vida, ¿será que lo hace? ¿Será que lo hace? Cuando Adonai se presenta como soberano, toma una autoridad donde ejerce una fuerza hacia aquellos que son súbditos suyos. Y como reacción, el pueblo de Israel muestra obediencia a sus indicaciones. Este es el principio de la primera milla. Y lo puede observar en todas las religiones que la podemos, para no ponerme a nombrar las religiones, desde siempre, jamás, y en la mayoría de las prácticas, aún también. Voy a nombrar dos, que son la práctica del judaísmo y del mesianismo. ¿A qué nos conllevan? ¿A qué nos lleva el mesianismo y el judaísmo? A que solo hagan lo que está ahí. ¿Sí? Ritos. Se acostumbraron a una fiesta. Y todos los años es lo mismo. Pero cuando el Espíritu de Dios está en un lugar, ¿a qué lleva? A ir más allá, ¿cierto? Entonces nosotros, como el Ruach de Yahweh está en este lugar, nosotros nos sentimos obligados con Dios a ir más allá. Nosotros no nos podemos quedar en la misma condición, sino tenemos que ir más allá, porque es una obligación nuestra, porque Dios nos dio la oportunidad de poder que recibiéramos de su Ruach HaKodesh, y desde ese momento tenemos que ir más hacia allá, o si no simplemente estaríamos haciendo lo mismo, todos los años, las mismas fiestas, lo mismo, se sirvió un hueso, se sirvieron una, echándole sal, y ya, y eso es todo, y hasta ahí llegamos. Pero Dios nos ha dado algo muy bonito acá, y es de ir más allá, y de que cada fiesta no es igual, ¿cierto? No es igual, o para ustedes alguna fiesta ha sido igual. Cada vez vamos creciendo más con Dios. Cada vez nos vamos acercando más hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso y ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Acción, reacción. Bueno, voy a hacer caso omiso de esto también. Digamos que había puesto como cuando uno trabaja, cuando uno está trabajando, uno es empleado en un trabajo, el jefe le dice a uno haga esto, ¿cierto? Pero al final, el jefe le dijo, yo le voy a pagar tanto por hacer este trabajo, ¿listo? Cuando no hay una persona diligente, ¿qué hace? Se limita solamente a hacer lo que le dijo, porque por eso estoy trabajando, no me interesa hacer más, no me interesa esforzarme más. Pero cuando hay una persona que es diligente, ¿qué hace? Hace lo que el jefe le mandó y hace algo extra, porque sabe que está direccionado, ¿cierto? Y sabe que lo que está haciendo está bien. Pero ¿qué pasa cuando la persona se limita a hacer solamente lo que el jefe le dice? Y al final, venga, pero ¿dónde están mis extras? Y a la persona que fue diligente sí le entrega su recompensa, ¿cierto? Y el que no actúa diligentemente quiere conseguir lo que recibe el que actúa diligentemente. ¿Pasa o no pasa con Dios? No, actúa usted diligentemente, pero yo quiero recibir lo mismo que usted está recibiendo. Jamás va a pasar eso. Nunca va a pasar eso. Por eso es que Dios nos lleva a hacer algo
más allá. Porque si nosotros vamos más allá, pues así vamos a eso mismo vamos a recibir de Dios. Y no es que vayamos a recibir plata de Dios, como lo hacemos en un trabajo. Es que trabajé horas extras. No, con Dios no se reciben esas clases de cosas. Dice, a muchos les gustaría que sean premiados en sus trabajos por sus jefes, con un cheque extra, que sean indicados como personas fieles en la empresa, que sean apreciados delante de los demás por sus comportamientos, pero sin mostrar ningún empeño hacia este propósito. De la misma manera hay muchos que quieren obtener la atención y ser bendecidos por Yahweh de una forma rápida y sin ningún esfuerzo. ¿Quién quiere aquí no hacer nada? ¿Quién quiere tener un esfuerzo? ¿Quién quiere dar algo más? ¿Sí lo queremos hacer o no lo queremos hacer? Ok. Entonces, que no se queden solo palabras, porque sabemos que eso es de hechos. Porque palabras todos podemos hablar y hablamos muy bonitos. Pero la acción que tú tengas a través de lo que salió de tu boca es lo que Yahweh va a tener en cuenta. Si estás haciendo lo correcto, pues estás haciendo lo incorrecto. Si quieres tener una recompensa fácil, rápida y sin esfuerzo, o que verdaderamente quieres pagar un precio para agradarle a Dios. El falso concepto de la gracia ha embaucado a millones de personas y lastimosamente muchos de aquellos que vuelven a la raíz de la fe hebrea. Redes neuronales, fortalezas que puso la religión a través, ¿quién lo puso? Satanás a través de la religión en un pueblo. Aún rigen sus principios en base a enseñanzas herejes. ¿Qué ha hecho el enemigo? Hacer creer esto en el pueblo. Ve a una iglesia, te sientas, tranquilo, vas a prosperar, vas a prosperar, vas a prosperar. Vas a obtener bendiciones financieras, vas a obtener muchas cosas naturales, terrenales. Pero Dios nos dice acá hoy, si vas más adelante, les voy a dar recompensas, pero recompensas de reino, no recompensas terrenales. Porque esto, si yo veo que usted la necesita, yo las doy, no se preocupen. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Sí. Todas las escrituras revelan que el Creador apremia al obediente fiel. La bendición siempre precede la obediencia. Para adquirir un cheque extra, una apreciación digna, una bendición celestial, uno debe hacer más de lo que se hace o de lo que corresponde hacer. Debe andar una milla más extra, más de lo que corresponde. Vamos ahora a observar algunos personajes de la historia hebrea, ¿sí?, de la que nos enseña la Torá, que han andado una milla más de la que tenían que andar. Han hecho más de lo básico que debían hacer sin esperar recompensa alguna, por extra que lo hicieron. Hay un texto, dice que Rebeca anduvo una segunda milla más cuando abasteció a los 10 camellos que tenía un desconocido que le pidió agua para él. Ella añadió agua también para sus camellos, sin que él le pidiera ese favor de demás. ¿Cierto? ¿Qué hizo Rebeca? Fue un paso más allá. ¿Será que ese paso que dio Rebeca ahí fue algo muy sencillo? Ok. Dice que aquel desconocido, ¿quién era? Eliezer, el siervo de Abraham. La joven tenía un cántaro que podía llevar entre 10 y 20 litros de agua. Pongan atención a esto. Tengan en cuenta que un camello siendo sediento puede llegar a beber más de 100 litros de agua en una sola ocasión. Y Eliezer tenía 10 camellos. ¿Qué hizo ella? No, yo le llevo a uno y ya me cansé. Se lo llevó a los 10. ¿Cuántos litros de agua le repartió a sus camellos? 1000 litros de agua. ¿Sí? ¿Ella se conformó solamente con darle un poquito? ¿O con darle solo a él? No, con darle a todos, con darle a todo lo que necesitaba. Rebeca era nieta de Nahor, el hermano de Abraham. Eso está en Génesis 24, 15, 20. Ella no tenía ninguna obligación para dar de beber agua a un hombre, y menos para sus animales. Pero al disponerse a hacer ese favor, reveló que poseía cualidades
que la calificarían para ser una matriarca en Israel. O sea que Dios ve también la intención de lo más profundo de nosotros en cómo cuando actuamos. Porque yo puedo decir, sí, le voy a llevar solo a uno, el resto que se lo lleve el dueño. ¿Sí? Pero Dios nos lleva a que no. Si está en nuestro propio y la intención de nuestro corazón es una propia intención, ¿qué vamos a hacer? A ir una milla más allá. Moisés anduvo una segunda milla en disponer perder su vida para que Israel fuera perdonado. El Creador quiso destruir la nación de Israel y hacer de Moisés un gran pueblo, pero Moisés eligió perder a su favor el pueblo de Israel y poner a favor el pueblo de Israel y rechazó convertirse en una nación para que Israel continuara como pueblo entre las demás naciones del mundo. Al elegir ser cortado entre los vivos para que el nombre de Yahweh sea honrado, él eligió hacer más de lo que llama la mayoría eligen hacer. Eso está en Éxodo 32 y desde el 7 al 14 también. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Fue más allá, perder algo de él para dárselo a todos, ¿cierto? Interceder por alguien. ¿Cuándo a nosotros nos ha costado de pronto interceder por alguien? Para que Dios tenga misericordia sobre esa persona. ¿Por qué nos cuesta hacerlo? Porque no queremos ir más allá. Porque queremos, no, defiéndase solo. Y si Dios le dice, no, intercede por él. Digo, no, que interceda a él, que es el que se va a condenar. Entonces, él fue más allá. Joseph anduvo en la segunda milla al perdonar a sus hermanos y al disponerse a convertir el pasado en una bendición para el futuro de Israel. David anduvo en la segunda milla al no quitar la vida a quien quería la suya, al no matar a quien lo maldecía, en preservar el linaje de su amigo Jonatán, cuando según la costumbre podía haberlo cortado de la faz de los vivos. Hay un principio de conducta en la Tanakh, Proverbios 3:27. ¿Qué nos dice Proverbios 3:27? Proverbios 3:27 en adelante. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayúdalos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas vuelve mañana y entonces te ayudaré. No trames hacer daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. No busques peleas sin motivo, cuando nadie te ha hecho daño. Ok, hay un punto que dice ahí, y todo eso va relacionado, no niegues un favor a quien es debido. Si en tu mano Él está, el hacerlo. Si tú tienes la posibilidad de darle algo a alguien, hágalo, ¿sí? No le diga venga mañana, porque si lo tienes ahí, ¿tú qué estás haciendo y cómo tú te estás actuando? La segunda milla es la que marca la diferencia entre las personas. Este es el punto ya de la reflexión final. Cuando conoces a una persona que sabe decirte qué cosas debes de hacer, puedes saber que diste con alguien que anda contigo la milla que le corresponde a dar por obligación de las normas de nuestra emuná. Pero cuando encuentras a una persona que no solo te dice qué hacer y qué no hacer, sino que también te enseña cómo andar en lo que debes hacer y cómo evitar hacer lo que no debes hacer, pues debes saber que hallaste a alguien dispuesto a andar una milla más extra a tu lado. Tú decides con quién compartes y con quién vas a recorrer esa milla. Pero tú también compartes y decides con quién vas a andar una milla más. No solamente la que te ponen delante, sino una más allá. Entonces tú decides con quién vas a compartir eso. Y Dios, yo creo que nos ha dado en este lugar alguien con quien compartir esa milla más, ¿cierto? ¿Cuál es el deseo de nuestros pastores? De que nosotros como siervos vayamos una milla más con ellos, porque ellos van adelante, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros nos conformamos a solamente una milla, que solo ellos vayan adelante, nosotros vamos detrás. Pero llegamos a un punto en el cual Dios nos dice, ya no más esa condición.
Ya yo necesito siervos verdaderamente, como lo enseñaba mi pastora, que he sido predestinados desde el vientre de la madre. ¿Para qué? Para ir una milla más, para ir más adelante. ¿Por qué? Porque Dios lo requiere en este momento. Lo requiere en este momento. ¿Y saben por qué Dios lo requiere en este momento? ¿Qué está pasando a su alrededor? Entonces no pueden ir ellos solos, sino que requiere de que los que estamos cerca y de los que estamos todos en esta comunidad vayamos también con ellos. ¿Sabe qué hace alguien cuando se levanta en contra? Estanca, detiene, no deja avanzar. Es una piedra de tropiezo. Y Dios no quiere piedras de tropiezo. Pero esa misma piedra de tropiezo la pone cada uno. ¿Sí? Entonces, es que decidí ya no seguir acá. Piedra de tropiezo. Es que pequé. Piedra de tropiezo. Porque no permitimos que esto avance. Entonces, como cabezas de este lugar, el equipo pastoral, tenemos que ir también en la misma milla de ellos. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos una cabeza que le estamos enseñando a los que van recorriendo solo una milla, para enseñarles a que también recorran una milla conmigo. Una milla adicional. ¿Sí? Y si ve que todo esto si nuestros pastores nos enseñan una milla adicional, nosotros hacemos esa milla adicional. Pero los que están atrás de nosotros también van a correr con nosotros esa milla adicional. Y no nos vamos a conformar solamente con lo que tenemos, sino que queremos más, queremos ir más allá. Deuteronomio 28, 13, 14 dice, nos enseña que siempre y cuando disponemos a poner por obra las ordenanzas del oír de Israel, y cuando nuestro oír es el que obedecemos, él asegura que al decir esforzarnos en este sentido, es ser más que solo practicantes de ritos religiosos. Nos sustituirá como cabezas sobre todo lo demás. El que alcanza está por encima de los demás. Es porque aprendió a poder andar en la segunda milla, un paso más adelante. Y el que se dispone a andar más de lo que se requiere, nunca llegará a ser cabeza, sino más bien quedará siempre siendo cola. Esto es igual a personas que no tienen dominio propio, por lo tanto serán llevados con facilidad por cualquier viento de enseñanza, de doctrina religiosa. Del mismo modo, en la vida diaria, aquel que no se esmera para guiarse en base a los principios de enseñanza de las sendas antiguas, hará caso a todos los consejos que no llevará a nada bueno. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio 28, 13, 14? Deuteronomio 28, 13, 14. Si escuchas los mandatos de tu Elohim que te entregó hoy y los obedeces cuidadosamente, Elohim te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni rindas culto. Ok. De nosotros está la determinación en el transcurso de nuestra vida como creyente. En nuestro transcurso del caminar con Dios, nosotros somos los que decidimos. Ya ahí nuestros pastores, ellos tomaron la determinación de ir una milla más adelante. Ahora nosotros estamos tomando el ejemplo de ellos para poder caminar también esa milla con ellos. Y eso es lo que Dios va a disponer de aquí en adelante. Por eso es que Dios va a plantar en muchos lugares, pero se necesita que estemos en la milla con ellos, ¿sí? Y aún en un momento, estar una milla más, ¿sí? Ya no camine 2, camine 3, porque se requiere en estos tiempos. Y es algo de que nos demanda Dios que lo hagamos, no es que si queremos, sino que lo hagamos. O si no sea acaso, ¿se van a volver a quiénes? ¿A los ídolos, a los baales con los cuales estaban antes? O sea, ¿se van a acobardar? ¿Mataron el tigre y se asustaron con el cuero? ¿Sí? De verdad, nosotros ya estamos enfrentándonos de frente con el enemigo. Y ahora se van a asustar por los otros, por las cosas que pasan así como sencillas. Judas 1, 3, 4. Ok,
Queridos amigos, estaba ocupado trabajando escribiéndoles sobre la salvación que compartimos. Cuando encontré necesario escribirles, alentándolos a que se mantengan conteniendo arduamente por la fe que ha sido transmitida al pueblo de Yahweh de una vez y por todas. El verso 4, por ciertos individuos de los que se han escrito hace mucho tiempo, que han sido destinados a condenación, se han introducido solapadamente gente perversa, pervierten la misericordia de Yahweh en licencia para libertinaje y niegan a nuestro único amo y Adón Yeshua Hamashiach. ¿Cuál es el aliento que Dios nos da? A que no nos olvidemos de todo lo que Dios nos habló hace un tiempo atrás, porque muy pronto vendrán muchos cumplimientos mucho más fuertes de lo que se ha mostrado. Entonces no que nos quedemos solamente como que fue una enseñanza. Ya Dios nos mostró en el lugar donde estamos la condición de todos los lugares, la condición que me sacó a mí de la condición, porque yo era como una Ruth que no quería nada con Dios, pero me volví pueblo de Israel a través del arrepentimiento que tuve con el Mashiach. Y ahora anden conforme a lo que Dios nos está enseñando en este tiempo. Pero no nos olvidemos de lo que Dios siempre nos ha mostrado y siempre ha tenido misericordia. ¿Sí? No busquemos que en la ira Él coja y le diga ya no más y aparte su mirada, aparte los ojos de nosotros. Porque yo creo que si Dios aparta los ojos de nosotros ya no hay nada que hacer. Ya se fue todo. Entonces, eso era lo que el Padre tenía para hoy. Por eso les decía que era como un recordatorio de lo que nosotros debemos hacer. Porque muchas veces se nos olvida qué es lo que nosotros, o la función de nosotros. Y no es si queremos, nosotros tenemos una obligación con Dios por transitar en este camino para nuestra salvación.